del Señor. La gracia del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Es una alegría verles a la juventud que se preocupa de su salud espiritual. Y hoy el Señor nos ha puesto un capítulo entero en Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. Lo que diga el Espíritu Santo vamos a adelantar y la próxima semana lo estaremos terminando a donde el Espíritu Santo nos lleve. Bien, hemos adorado al Señor, unas hermosas canciones que hablan de la vida misma espiritual, en las que el refugio de nuestro Señor Jesucristo manifiesta que solo es el Hijo del Hombre al quien nosotros podemos acudir y seguramente encontrar ese abrigo esperado, esa caricia y esa bendición por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la lectura de la palabra en Juan capítulo 9. Vamos a ver donde avancemos, como les digo, pero voy a leerles los 3 versículos para seguir viendo esta enseñanza. He titulado Vemos por gracia, y la Asociación Bíblica lo ha puesto en el capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entramos en oración. Padre glorioso, te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Nos has permitido un día más de vida, Señor. Y aquí estamos, Padre, comprometidos, Padre, con la enseñanza de la palabra tuya, conforme nos has dado en las sagradas Escrituras, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. No somos infalibles, sino tu Espíritu es el que nos ayuda, Padre Santo. Ahora, mi Señor, obra conforme a tu santa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús me pongo en tus preciosas manos. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una introducción prácticamente cómo el Señor Jesús estaba prácticamente yéndose a ese banquete del tabernáculo que celebraban cada año las fiestas judías. Aparentemente todavía estaba allí cuando sucedieron estos acontecimientos entre los más importantes. El Señor Jesús venía huyendo porque le querían apedrear por sus declaraciones duras que él los hacía, los enfrentaba a todos los fariseos al decir que era el Hijo de Dios y que él había venido por la voluntad de su Padre. Y ellos no lo querían creer e incluso le quisieron apedrear. En esas contiendas que el Señor estaba pasando en el Festival de los Tabernáculos, Jesús declara ser la luz del mundo. En Juan capítulo 8, un versículo anterior del que estamos viendo, porque nosotros ahora en esta tarde y noche, por la gracia de Dios, vamos a ver el capítulo 9, desde el 1 al 41, hasta donde avancemos, como les dije al principio. Pero vemos que en el capítulo 8, en el versículo dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto quiere decir, queridos hermanos, que ya el Señor Jesús, como ser, como un espíritu conocedor, porque Él es Dios, ya se adelantaba a lo que iba a pasar. Entonces Él ya habló de luz. Habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Imagínense, cuando Él hace esa relación, yo soy la luz y no andará en tinieblas, quiere decir que cuando Él es la luz, nadie va a estar ciego, nadie va a vivir en oscuridad. Eso quiere decir el Señor. Él ya se anticipó antes de entrar en el capítulo 9, queridos hermanos, como es la sabiduría de Dios y la gracia mismo del Señor. No andará en tinieblas. Y así es como Él nos quiere demostrar ya en el capítulo 9. No, dice, hace una declaración que se repite en nuestra enseñanza, que la vamos a ver un poquito más tarde, pero yo les leo como un anticipo para que vean lo que el Señor está haciendo. Dice en Juan capítulo 9, versículo 5, dice: entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Qué contraste tiene con el versículo 8, versículo 12? Él habla lo mismo, hermanos, solo con otras palabras. Vemos la gracia del Padre, de nuestro Dios Padre Celestial. Es Jesús, fue agraviado, fue ofendido con frecuencia, pero vemos las características de Dios que nunca se alteró. Una de las cosas dignas de ser notadas es el carácter de nuestro Señor Jesús. Maravillosa tranquilidad del Espíritu. Cuando una persona camina en los caminos, en las veredas donde el Señor nos ha enseñado, tenemos una templanza de carácter, un carácter recto, que por más que a nosotros nos hinquen, nos den piedradas o nos persigan a muerte, nos mantenemos en una tranquilidad espantosa que todo mundo se va a darse cuenta qué varón es este, qué personalidad tiene. Pero muchas veces de nosotros, siendo cristianos, en el primer malentendido ya nos alteramos. ¿Y cómo así me dices esto? Y entramos en contiendas, queridos hermanos. Pero si nosotros camináramos con el Señor, nos dejaríamos llevar de sus preciosas manos, de sus dichos, de sus preceptos, de toda la ley de Dios, y podríamos dominar la carne. ¿Cómo? Con una mente renovada. Mi esposa está dando una enseñanza los días sábados acerca de la mente renovada a través de la palabra de Dios. Les invito para que este sábado sea y puedan escuchar la segunda parte, y si no pueden, pues ustedes lo pueden ver en nuestro sitio web, en YouTube y también en Facebook. Entonces, queridos hermanos, vemos el carácter de nuestro Señor maravillosamente, su tranquilidad en presencia de los que le juzgaban mal, le insultaban, le calumniaban. Y no era fácil, queridos hermanos, porque una persona que busca la muerte de uno le atormenta hasta los huesos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne y esta carne no quiere morir. Si un doctor a cada uno de nosotros nos dice: tú tienes cáncer, solo te quedan 3 meses, hermanos, si no es por la gracia de Dios, caemos al suelo y a llorar y a quebrantarnos. Nosotros no queremos morir, pero el Señor le buscaba a matar a muerte, queridos hermanos, y Él se mantenía tranquilo en presencia con su Espíritu y con su Padre apoyándole. Así como Él estaba, nosotros también tenemos ese ejemplo para estar no en contiendas, queridos hermanos. ¿Usted qué puede decir a una persona contenciosa? Solo estas palabras: el Señor me llamó a paz. Me disculpas, pero yo me voy. Y esa persona se quedará
con ascuas en su cabeza. Créame, querido hermano. Entonces vamos a ver desde los versículos del 1 al 5. Vio a un hombre ciego desde su nacimiento. Hemos leído hasta el versículo 3. Dice, voy a leer de nuevo al pasar: Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no, él no pecó, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. El 4. Me es necesario hacer las obras que él me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahí está el famoso versículo que leímos al principio, queridos hermanos. Entonces vamos a desarrollar estos 5 versículos a grosso modo. Nuestra naturaleza nos hace sentir vulnerables siempre, como les había dicho anteriormente. Entonces era lógico, si podemos comprender la causa de algo, era lógica la curiosidad de los apóstoles. Se hicieron una pregunta teológica al Señor, a su maestro, diciéndole: Rabí quiere decir maestro. Entonces hicieron una pregunta un poco cauciosa, si es verdad, para así ellos evitar una desgracia. ¿Quién quiere caer en una desgracia? Nos aterroriza pensar en una desgracia pueda atacar a cualquier persona sin avisarnos. Nadie quiere tener una desgracia. Pues es natural que los discípulos pregunten la causa de la ceguera de este varón. La pregunta de los discípulos presume que el sufrimiento es causado por el pecado, podría ser el pecado de sus padres. Y esto tenían razón porque estaban basándose en la ley de Moisés. Vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: no te inclinarás ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Mire, entonces, viendo esto, esta parte de la Biblia, entonces podemos decir que es verdad que tal vez este varón, sus padres, sus abuelos, porque dice hasta la tercera y cuarta generación, el Señor los va a tomar en cuenta. A los que me aborrecen, entonces van a pensar como cuando Job estaba con esa enfermedad, con esa enfermedad que le vino a la piel. ¿Qué dijeron los que estaban alrededor de Job? Él tenía un pecado escondido, era malo, era tan malo que le vino esta enfermedad, esta calamidad, que hasta que quedó postrado. Eso le acusaban a Job. Pero el Señor luego confirmó que no era nada de eso. Asimismo, nuestro Señor Jesús, un pensamiento que se repite de lo que acabamos de leer en Éxodo 20, también usted lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, que no lo trajimos en la pantalla porque no estamos viendo ese tema. O podría ser el pecado de un hombre ciego. Así es, los pecados tendrían que haber tomado lugar, o tal vez la madre en el vientre, porque él nació ciego. Él no es que veía y después estaba ciego. Él nació ciego, queridos hermanos. Ustedes deben ponerse que el Señor sí entregaba la vista a personas que la perdieron. Veían y después no veían. Ese fue el caso de Pablo. Pablo de Tarso se quedó ciego cuando tuvo esa visión celestial y el Señor le hizo recobrar la vista. Pero este varón, el caso especial de este varón es que él nació ciego. Y tal vez pensaban que en el vientre de la madre se gestó su ceguera por el pecado.
No, eso era un entendimiento lógico de la era en que ellos se desarrollaban en la época. Esa era una posibilidad. El hombre ciego y sus padres estaban acostumbrados a oír que las cegueras es el resultado del pecado. Lo más probable era que piensen que la ceguera de su hijo es alguna manera de su culpa. Entonces ellos cargaban esa cruz. Y el Señor, ¿qué les dijo? Ni pecó ni sus padres, más que las obras de Dios se manifiesten en él, en el versículo 3. Jesús niega la ceguera del hombre sea causada por el pecado. En vez, su situación le provee a Jesús la oportunidad de curarle, así revelando la obra de Dios en un buen no recordar de lo que Dios quiere que nosotros actuemos ante nuestras personas, ante nuestros hermanos. No se diga siendo cristianos. No vamos a ser como cuando este enfermo llegó un samaritano y todos los judíos se hacían los locos y vino un samaritano, lo llevó al hospital. Asimismo el Señor, y siguiendo las enseñanzas, porque Él vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley, sino a perfeccionar la ley. En Proverbios hay una orden de ayudar a los ciegos. Usted lo puede ver en cualquier momento que tenga tiempo, y el Señor caminando. Los apóstoles no le dijeron: mira, ahí está un ciego, cúrale. No, el Señor se le acercó. El Señor se le acercó en su bondad, siguiendo las enseñanzas de las Escrituras. Viendo a un hombre ciego necesitado, vio la oportunidad de curarle, así revelando la obra de Dios. Es bueno recordar que las obras de Dios se pueden revelar a través de la adversidad. La adversidad de este varón. ¿Cómo ustedes pueden entender que una persona de nacimiento no haya visto la luz? Es como poder decirle a usted: ¿y cómo son los colores? Los colores son amarillo, azul y rojo. ¿Y él qué va a decir? Sí, pero ¿cómo son los colores? Él no va a saber cómo son los colores. Es una oscuridad total que él vivía. Solo podía entender una imaginación, quizás reflejo de luces en su mente, porque no tenía la noción ni siquiera de los colores desde su nacimiento. Entonces es un testigo convincente. Sin embargo, no debemos olvidar que hay una conexión entre el pecado y el sufrimiento. Eso no era de verdad en el caso de este hombre, pero a menudo sí lo hay. La palabra lo dice. No todo sufrimiento es causado por el pecado, pero todo pecado causa sufrimiento, queridos hermanos. Eso sí, yo lo puedo asegurar. Todo pecado puede causar sufrimiento. Jesús nos demuestra que el pecado y el sufrimiento no siempre están relacionados, pero no que nunca estén relacionados, queridos hermanos, porque el pecado nos lleva por diferentes caminos llenos de abrojos, de espinos. Si usamos este texto para enseñar a la gente que el pecado y el sufrimiento nunca están relacionados, estamos yéndonos por una enseñanza errónea. Cuando yo peco, les hago daño a aquellos que están más cerca de mí y a mí mismo también. En los divorcios, los hijos pagan un precio por los pecados de sus padres. O bebés nacen adictos a las drogas porque sus padres ya consumían drogas. Eso es un ejemplo obvio, pero el mensaje es el mismo en circunstancias menos extremas también. Jesús dice que el pecado no es la causa de la enfermedad de este hombre ciego. Los discípulos pensaban que sí.
pero andaban equivocados. Debemos tener cuidado, queridos hermanos. Aquí en esta historia nos enseña muchas enseñanzas gloriosas. Los pecados, no es fácil juzgar negativamente cuando no conocemos todos los hechos. Además, ¿quiénes somos nosotros para señalar con el dedo a las personas? Y el cuarto dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie trabaja. Mire esta hermosa palabra. El plural es para nosotros. Está incluyendo el Señor aquí a toda la iglesia. Hoy debemos sentir este sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque las horas pasan. Se acerca la venida de nuestro Señor Jesús. Hay muchos hombres que no conocen de la palabra de Dios y están perdiéndose, están cayendo en abismos donde nunca van a poder recuperarse, están yéndose al lago de fuego. Y el Señor nos estimula aquí, dice, mientras dure el día, porque en la noche ya uno descansa, uno ya viene cansado del trabajo, pero nosotros en lo espiritual muchas veces y lamentablemente podemos hablar a una persona que está al lado de nosotros acerca de nuestra realidad de la fe, acerca de lo que creemos, pero no nos atrevemos a decirle ni una palabra, queridos hermanos. Y el Señor paró ahí y se acercó a este varón que estaba prácticamente desarmado, queridos hermanos. El Señor nos enseña a que hagamos las cosas, hablemos la palabra de Dios. Muchas veces han escuchado, queridos hermanos, tal persona acaba de fallecer, y ahora mi pregunta viene: ¿le has hablado alguna vez a esa persona, amiga tuya, que acaba de fallecer? Porque una cosa es que esté enferma y hay la oportunidad de hablarle, pero ¿qué tal esas personas mueren de repente? No hay opción, no tienen opción, y sin embargo son tus amigos. ¿No te da ese remordimiento que nunca pudiste poder hablarle, decirle: ven, congrégate, busquemos la palabra de Dios, gocémonos con el Señor? La muerte es inesperada, pero nunca le habíamos testificado de nuestra fe. La oportunidad se ha ido, ha muerto y no volverá. Algún día nosotros también moriremos. Cualquier bien que yo pueda hacer, lo debo hacer mientras dure el día. Eso quiere decir, mientras esté vivo y lo pueda hacer. Eso es lo que nos enseña el Señor en este versículo. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo, en el versículo 5. La luz y la oscuridad son símbolos del bien y del mal. En este evangelio, el prólogo de este evangelio anuncia la palabra que trae la luz a toda la gente. Miremos en Juan capítulo 1, versículo 4 al 5, nos salimos de nuestro capítulo 9. Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, entre tanto que estuviera en el mundo. Como la protección del Señor nos hace ver aquí el hermano Juan, porque ustedes se dan cuenta, el hermano Juan, el apóstol Juan, no tiene muchos milagros, porque el objetivo del evangelio de Juan es llevarnos de rodillas a confiar en nuestro Señor Jesús y lo que vino a hacer Él cuando llegó a esta tierra. Él nos quiere llevar a cada uno de nosotros con todas las herramientas, ya no con las cosas vanas que nosotros tenemos, con los argumentos que nosotros
iglesia vivida por los apóstoles y aún más con este varón que recibió la vista. Dice, es una pista de lo que viene, la pasión de Jesús. Él morirá pronto y la oscuridad descenderá sobre los discípulos. Gracias a la resurrección y el regalo del Espíritu Santo, porque recuerden que Él dijo, es necesario que yo me vaya para que se quede el Consolador con ustedes. O sea que Él, una vez que vino, no quiso dejar solo a su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Usted y yo, ustedes los que vienen a la casa de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Solamente esta es la iglesia local, pero todos conformamos el cuerpo de Cristo. Entonces, es una oscuridad temporal, sí, de 3 días, pero terrible de todos modos. Luz soy del mundo, versículo 5. Hay varias declaraciones de yo soy en este evangelio, recordándonos de la respuesta de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice, yo soy el que soy. Miren, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Santo Dios, yo soy el que soy. En este versículo encontramos que el mismo sentido es el mismo antes Jesús usó para anunciar que era la luz del mundo, como ya les dije en Juan capítulo 8, versículo 12 al principio. Como la luz del mundo, Jesús había venido a enseñar a las gentes sobre Dios. Este hombre ciego presenta una oportunidad para Jesús demostrar su misión de dar la luz, traer luz física a un hombre ciego. Imagínese, querido hermano, el Señor dando la oportunidad para que ya no solo creamos de una forma teológica, sino de una forma experimental en base de ser testigos de un cambio, podríamos decir sobrenatural, sobre este varón. Traerle a la luz espiritual al mundo, curar a un inválido o a un leproso, no serviría en el mismo propósito para ilustrar aquí. No, sería el único milagro para nosotros poder analizar aquí en este contexto, sería del hombre ciego de nacimiento. Entonces vamos a ver los capítulos de 6 al 7. Y fue, lavóse y volvió viendo. Dice el versículo 6 de Juan capítulo 9. Vamos a leer el 6 y el 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con los dedos los ojos del ciego. 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí vemos en estos 2 versículos, hermanos, la obediencia del Señor y también por qué los fariseos protestaban. Dice que amasó, dice también, no, en griego dice, cuando él hizo la mezcla de su saliva con el polvo del piso para hacer ese empaste y ponerle en los ojos, él hizo una masa, como quien dice, en un día sábado, ¿no? Entonces el Señor, al hacer este acto, ¿qué tenía que hacer? Mandarle a lavar. Y como este varón no dijo que no renegó ni nada, sino la obediencia, la humildad a ser obediente, lo llevó a grandes cosas. Y dijo, entonces se lavó y regresó viendo. Note, querido hermano, que el hombre todavía no había expresado
profesado una fe en el Señor o había pedido haber sido curado. Su papel era pasivo hasta que se lavó en la piscina de Siloé. Entonces vemos que toda la gente que estaba viendo, porque ese era un lugar público, y como él era un ciego de nacimiento, imagínese, querido hermano, toda la gente le vio entrar a esa piscina. ¿Y qué hace este ciego aquí?, se preguntarían, todos mirándola, todos viendo esa emplaste que tenía de la saliva de nuestro Señor Jesús con el polvo de la tierra. Entonces ellos pensaron, ¿y qué está haciendo? Y ellos mismos fueron testigos cómo los ojos de él se iban limpiando, llenándose de luz, queridos hermanos, y no solo la luz que podemos ver, sino la luz espiritual que venía a él, porque él no le conocía al Señor Jesús, como lo vamos a ver adelante. La gente de aquel entonces creía en el uso medicinal del escupitajo, porque era la saliva de nuestro Señor. Aquí en las manos de Jesús, este remedio familiar se convierte en un vehículo para sanar físicamente y para la revelación espiritual, como les habíamos dicho. Notemos que Siloé significa enviado, y en este evangelio Jesús es el mandado. Y dice en Juan capítulo 7, 28-29, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo, y él me envió. En Juan capítulo 10, versículo 36, miren estas verdades que salen de esta enseñanza. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios sois. En Juan capítulo 12, versículo 45 dice: y el que me ve al que me envió. O sea, el que le ve al Señor Jesús tiene una relación con el Padre, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego en el versículo 6. Él usó el barro. Recuerden la historia de la creación, donde Dios trajo vida del polvo de la tierra en Génesis capítulo 2, versículo 7. O sea que si nosotros somos de la tierra, el Señor utilizó la misma tierra de la construcción de lo que estamos hechos. Entonces Jehová dice en Génesis: Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre un ser viviente. Que Jesús cure a un hombre ciego es creativo y no restaurativo. No, él no veía, nunca vio, por eso es creativo. No lo restauró porque él fue de nacimiento. Nunca disfrutó de una vista que podía ser restaurada, no, jamás. En vez, Jesús creó como en Génesis, del exilio, de la nada, queridos hermanos. Igual que Dios creó al mundo exilio de la nada y dijo: se haga la luz. Entonces le dijo en el versículo 7, dice: levántate en el estanque y lávate en el estanque de Siloé. Las instrucciones de Jesús para que se lave en la piscina recuerdan la historia de Naamán y Eliseo, cuando Naamán tenía esa lepra y fue donde Eliseo. Y lo que es el orgullo de este general, fue ahí a donde Eliseo, y como él era general, pensó que el profeta de Dios iba a salir, iba a rendirse
enfrentecía a este general, pero ¿qué le dijo este varón de Dios? Le mandó al criado a decirle: dile que vaya a lavarse 7 veces en el Jordán. ¿Y qué hizo este varón? Se fue refunfuñando, queridos hermanos. Él se fue diciendo: ¿cómo si los ríos de mi ciudad son mejores que este río? ¿Cómo yo no me voy a lavar aquí? Yo no voy a hacer esto. Se fue refunfuñando. Si usted ve la historia de Naamán y Eliseo, usted puede ver en Segunda de Reyes esta historia en el capítulo 5, desde el versículo 9 en adelante. Usted puede ver esta historia y leerla y gozarse de la palabra del Señor. Entonces los criados mismos le cogieron a este varón y le dijeron: mira, si este varón te dice, hazlo. Miren lo que es no hacer con obediencia, pero de todas maneras, aunque por el consejo lo hizo, ¿y cuál resultado fue? Fue sano, queridos hermanos. Asimismo, uno tiene que aconsejar a las personas. ¿Para qué? Para que no caigan en tropiezo y pierdan la bendición que ya el Señor les tiene escogidos. Mire cómo Naamán ya estaba sentenciada su salud, pero mire, solo en el trayecto de regreso ella no quería hacer, pero ahí estuvieron esas personas para aconsejarle. Y así también yo creo que ustedes tienen personas que les aconsejen que no se vayan por caminos torcidos, que no se vayan por cosas erradas, sino permanezcan en el camino del Señor. Hagan caso a los consejos, porque los consejos vienen para que usted no resbale, no tropiece en piedra y no se pierda la bendición en definitiva. Entonces este varón, volviéndonos al capítulo 9, ¿qué hizo? Se fue y se lavó sin reprochar, hermano. Porque el Señor pone el querer como el hacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor encontró a estos 2 varones apóstoles que caminaban y el Señor se despegó y estos apóstoles decían: ¿no sentías algo en tu corazón cuando Él ya desapareció? ¿No latía tu corazón dentro de tu interior? Estando delante del Hijo de Dios, usted no va a sentir en su corazón y va a sentirse desobediente al Dios eterno, dándole cuando le está dando una bendición. Yo creo que este ciego se fue llorando. Yo creo que él se fue, pero alegre. Él en su sentir hubiese dicho: oh, ¿qué me está pasando? Algo tengo. Quiero volar al estanque de Siloé. Y las instrucciones de seguro para que se lave en la piscina, recuerdan, como ya vimos esta historia de Reyes. En ambos instantes el lavarse es requerido en la cura. No acompaña al enfermo al agua, y el curar toma lugar solo después de que la persona cumpla con su parte, la obediencia, queridos hermanos. Cuando las personas cumplen con la obediencia dada por su amo y Señor, que es nuestro Dios, hermano, nosotros no tenemos problema y recibimos la bendición. Recibimos la bendición solamente siendo obedientes, queridos hermanos. Solo después que obedecemos, entonces recibimos la bendición. Entonces lavóse y volvió viendo. Ve, mire qué alegría, volvió viendo. El hombre está curado. No solo están curados sus ojos, es que ustedes, yo quiero que entiendan una cosa. El segundo milagro toma también al mismo tiempo. Voy a tratar de explicarles cómo este varón entró en ese cambio. Haga cuenta que usted no tenía la visión, no sabía, no podía
podía entender las cosas que estaban en la vida real por su ceguera antes. Entonces usted tenía que entrar en un periodo que su mente pueda captar las imágenes y llevarlas a trabajar en su cerebro y a través de su cerebro en su corazón y hacerle actuar a usted. Pero este varón, cuando recibió la vista, todo su cerebro, su cuerpo y su corazón estaban estrictamente concatenados y estaban todos alineados. Solo eso hace el Señor Jesús. No necesitó de psicólogos, no necesitó de nada, todo estaba alineado. Su corazón, su mente, sus ojos, como que siempre tuvo la vista. Su falta de habilidad desapareció. Su proceder visual fue correcto. La respuesta inicial al ser restaurada la vista suele ser una confusión, creo yo. Puede llevar mucho tiempo a una persona a que funcione totalmente. Cuando Jesús cura los ojos de este hombre, también le da la habilidad mental para comprender lo que está viendo. Eso le quiero decir. La temprana iglesia asociaba esta cura con el bautizo. Aparece en el arte de las catatumbas como un ejemplo del bautizo. Untar y escupir fueron adoptados como parte de las ceremonias del bautizo. Entonces vemos que el pecado que se puede quitar solo al lavarse en las aguas del arroyo que fluye de Jesús mismo. ¿Quién es nuestro Siloé ahora? Cristo nuestro Señor. ¿Quién es el que nos da la luz del mundo? A nosotros nos hace ver las intenciones malas de la gente, la luz de Dios en nuestro corazón. ¿Quién es el que nos hace ver los lazos y las trampas del enemigo? La luz de Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu, queridos hermanos. ¿Quién es el que nos revela las cosas espirituales? La luz de Dios, Cristo en nuestras vidas. Sigamos en los versículos, estamos en Juan capítulo 8, versículos del 8 al 12. Del 8, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? En el 9, unos decían: este es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y dirigiéndoles: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: él dijo, el hombre que se llamaba Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. En el 12, entonces le dijeron: ¿dónde está aquel? Y él dijo: no sé, porque no le conocía al Señor, pero él supo quién lo hizo. No sé, este es el que se sentaba y mendigaba. Imagínense, hermanos, si nosotros leemos estos versículos, esa gente se quedó pero estupefacta y le seguían: hermano, a ver, déjame verte los ojos, ¿cómo es que estás viendo? Y él les decía: sí, yo soy aquel mendigo. Los vecinos de este hombre le conocen, pero no reconocen al hombre. Algunos creen que el hombre ciego era otra persona. O sea, había una confusión, era una locura en ese pueblo, hermanos. Es fácil comprender esta situación, esta confusión que había. Era un hombre que nació, creció. En la Biblia no dice cuántos años tiene, pero considero que tenía más de 30 años, pienso yo. Por lo tanto, este no puede ser hombre ciego, pensaban. Además, el hombre ciego ha estado ahí por muchos años, estaban acostumbrados a verle mendigar.
a él se parece en el versículo 9. El hombre parece diferente ahora que puede ver. Nuestros ojos son las ventanas del alma. No solo vemos a otros en nuestros ojos, no, pero ellos también nos ven a través de nuestros ojos, y es verdad. Muchas veces nosotros a través de los ojos demostramos la tristeza, la alegría, el dolor, la angustia, incluso la soledad. Y muchas veces nos acercamos a hombres cuando les vemos con esa mirada triste, perdida en el espacio, y uno le pregunta: ¿qué te pasa, hermano? No tienen palabras para contestar y solo se van de llanto. Entonces los ojos son las ventanas del espíritu. También en los ojos se ve la rebeldía, la ira, tantas cosas más, los pecados de lascivia, incluso la concupiscencia de los ojos se llama eso. Los ojos en este hombre estaban pálidos, sin vida, quizás eran grises. Su postura y comportamiento eran esos de un mendigo pidiendo piedad, casi jorobado, pienso yo. Ahora sus ojos estaban abiertos y llenos de luz. Está emocionado y asombrado. Ya no está agachado de lado cuando recibimos la bendición de Dios. Ya no podemos andar con nuestra cara cabizbajo. Tenemos que levantar. Somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, si Él es nuestro Rey, nosotros somos príncipes en este mundo, queridos hermanos. ¿Por qué andar agachados siendo cristianos? A no ser que andes en pecados ocultos. No podemos, no más esas veredas de pedir, de andar mendigando. Se acabó. O moviéndose con cuidado entre la muchedumbre como él lo hacía. Ya no es el hombre que habían conocido. No es una sorpresa que no le reconozcan, queridos hermanos. El hombre que se llama Jesús hizo lodo. En el versículo 11 dice: la confusión de la muchedumbre le da al hombre la oportunidad de servir como testigo de Jesús. Sus vecinos preguntaban: ¿quién es él? ¿Qué ha pasado? Y él se lo dice. Esta es la primera y la cuarta interrogación, entre otras tres que le hicieron por los fariseos en el versículo 15 al 17, del 18 al 23, que lo veremos más adelante, el 24 al 34. Pero ahora vamos a ver el capítulo 9 mismo, el versículo 13 y 17. Era sábado. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, en el 14. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. 15. Y volviéndole a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista, y él les dijo: púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo. 16. Entonces uno de los fariseos decía: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? O sea, había una contienda y había disensión entre ellos. 17. Vuelven a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Mire lo que dice aquí. Y él le dijo que es profeta, porque no conocía lo de Dios, pero él ya se anticipó que era un profeta.
Entonces vamos a analizar, y para ver si quedamos ahí en el versículo 15, por falta de tiempo estaremos viendo esta enseñanza que encierra muchas verdades doctrinales y espirituales. En esta segunda interrogación, la primera, los fariseos le preguntaban al hombre qué pasó. Cuando él se lo dice a ellos, vuelve su atención al sabatino. Se basaban en que el Señor había curado el sábado. Desde su perspectiva, la condición del hombre era crónica y a su vez aguda. No había consecuencias de vida o muerte al demorar curarle. Ellos tenían ese concepto que no había urgencia de muerte, que el Señor podía haber esperado hasta el otro día. Ellos encontraban todo pretexto para atraparle al Señor y no sabían que nuestro Señor era el que hizo la ley y Él puede cambiar cuando Él quiera. Él es el dueño y amo y Señor de todo lo que hay en la tierra. ¿Quién le puede decir al Señor, al Dios eterno, que cambie si Él es nuestro Dios? Por eso, queridos hermanos, nosotros solo viendo hasta estos versículos que hemos visto, por lo menos hemos visto algo importante. Primeramente, que el Señor es la luz del mundo. En segundo lugar, que nosotros tenemos que preocuparnos de llevar la palabra del Evangelio a otras personas que pueden morir durante el día o la noche, porque podemos nosotros morir, y a una vez muertos, ¿de qué le servimos al Señor? ¿Cuántas almas traemos nosotros? Ni siquiera les hablamos que hay un Dios. Y la segunda y la más importante que tenemos que tener en cuenta es la obediencia, queridos hermanos. Cómo al ser obediente nosotros podemos concluir lo que el Señor nos quiere dar y lo recibimos dichoso. En este caso, este varón recibió la vista por su obediencia solo a levantarse de irse a lavar. No sabemos si este varón se iba tropezando o cayendo, era ciego, no estaba cerca ese lago, estaba un poquito lejos, dice la palabra. No, entonces, pero llegó con vista, quiere decir que fue obediente, hizo lo que el Señor le pidió. Bien, queridos hermanos, terminamos aquí hasta el versículo 16, pero continuaremos con esta enseñanza hermosa en el capítulo 9 de Juan, del apóstol Juan. Parémonos para darle gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amado Señor y Padre, hasta aquí nos quedamos, Padre, en esta enseñanza, Señor. Te pedimos a ti, mi Señor amado, que nos guíes, Padre, para poder terminar esta enseñanza, Señor. Y darte la honra y la pleitesía a ti, Señor, porque tú eres la luz del mundo, la luz que nunca se apaga, Señor. Llévanos, guíanos con esa luz, Padre, porque en tu palabra dice, Señor, eres lámpara a nuestros pies, Padre. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre Santo, te pido por todas las personas, estos jóvenes que han venido, Señor. Oh, Padre, cuídalos, Padre, protégelos, Señor. Llévalos de victoria en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así sea. Amén, Señor. Amén.